Muy buenas tardes, queremos darles la bienvenida a una reunión de la Iglesia Gran Comisión de Valle de Ángeles en línea, esperando que sea el Señor que le haya traído a este momento en el cual podemos juntos exponernos a los principios de Dios, escuchar algo de música edificante, algunos elementos reflexivos en el programa y todo preparado para ayudarnos a reflexionar en nuestras vidas. ¿Qué podemos cambiar? ¿En qué podemos mejorar? Así que gracias por hacer el tiempo para conectarse con nosotros en esta reunión y esperamos que el Señor le bendiga mucho y le fortalezca a partir de esta reunión. Sean bienvenidos. Por todas tus bondades cantaré. 10,000 razones para adorar. Cantaré al Señor con todo mi ser, tu nombre adoraré. Y me abandonen las fuerzas al fin, mi alma agradecerá por 10,000 años y la eternidad. Nombre
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Le doy gracias al Señor que me permite dirigirme a usted a través de esta conferencia, que la hemos llamado Viviendo con Valores Bíblicos, como parte de la serie de este mes, Vidas Disruptivas que pueden transformar una nación. En este mes, en nuestro país se celebra la independencia, así como el Día de la Biblia. Y hemos tratado de que en estas conferencias podamos inspirar a otros de manera pronta y efectiva por medio de la obediencia de los principios bíblicos y así lograr un país mejor, porque como cristianos no podemos seguir solo de observadores viendo cómo nuestro país y las familias son literalmente destruidas. El tema de la serie Vidas Disruptivas, como ustedes saben, el término lo que significa es un cambio brusco, una ruptura o una interrupción brusca en la vida de una persona. El Día de la Biblia en Honduras se celebra el último domingo del mes de septiembre y esto es interesante porque es el único país en Latinoamérica donde por decreto se celebra el Día Nacional de la Biblia desde el año de 1987. En este tema es necesario resaltar dos cosas. Lo primero es que el ser humano trata de explicarse la vida y vivirla a su manera, generando ideas de cómo conducirse en cada área de su vida, no tomando en cuenta los principios de Dios. Y lo segundo es que la única manera de poder decirle no a todas estas opciones humanas y humanistas es viviendo con valores bíblicos. Es decir, establecer un estilo de vida que nos acerque más a hacer la voluntad de Dios. La pregunta obligada es, ¿cómo podemos vivir con valores bíblicos en medio de una sociedad donde está tan entronizada una cultura anti-Dios en todos los ámbitos de la sociedad? Y para poner en contexto e ir buscando la respuesta a esta pregunta, los versos que estaremos utilizando en esta conferencia son Proverbios 27:19 e Isaías 5 del 20 al 21. Leamos primero Proverbios 27:19. Dice así: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. ¿Qué podemos extraer de este versículo? Primero, si utilizamos el agua como un espejo, podría ser posible que nuestro rostro se refleje, pero aún en ese espejo tan rudimentario, el hombre puede verse a sí mismo. En el agua el rostro corresponde al rostro. No va a haber otra imagen más que el rostro si usted se acerca al agua. De la misma manera, el corazón del hombre corresponde a lo que es el hombre. Si queremos saber lo que realmente es el hombre, tenemos que ver su corazón. Recordemos que el corazón representa la mente o la facultad de pensar de una persona. Por eso la Biblia dice en Proverbios 23:7 que lo que el hombre tiene en su mente, su forma de pensar, su manera de razonar, es lo que el hombre es. Dice el Proverbio 23:7, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por esa razón, no podemos formarnos una opinión de una persona solo con verla. Para tener una opinión acertada es necesario saber cómo piensa, cómo es su carácter, cómo es su conducta. Ahora veamos el pasaje de Isaías 5, 20, 21.
Y dice así: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. En este versículo vemos varias cosas. Primero, el humanismo ha intentado de muchas maneras de destruir los principios de Dios, de lo que es bueno y justo, o de lo que es malo o injusto, sustituyéndolos por los valores humanos que contradicen los principios bíblicos. La intención es destruir las normas de Dios en cuanto a lo bueno y a lo malo. Por eso vemos que en una nación donde sus habitantes se han olvidado de Dios, hay un alto nivel de confusión, un caos generalizado, donde el pecado es lo que prevalece. Eso es lo que vemos a diario en nuestra sociedad. Como ejemplo podemos citar la confusión que hay en cuanto a los principios bíblicos del matrimonio. Y fíjense en esto, la sociedad acepta con normalidad que un hombre y una mujer vivan juntos sin estar casados. Las leyes lo reconocen como pareja de hecho. No obstante, ¿qué dice Dios en su palabra? En la Biblia, esa relación se tipifica como adulterio. El mundo, o gran parte del mundo, acepta con normalidad el matrimonio de personas entre el mismo sexo, contrario a lo que dice la Biblia, que el matrimonio debe ser únicamente entre un hombre y una mujer. Ustedes pueden ver el contraste que se da. La Biblia dice una cosa, el mundo acomoda a sus criterios morales o a situaciones que la misma sociedad no puede controlar ni evitar. Por eso hablamos de caos generalizado. Por otra parte, en el versículo 21 se hace referencia al pecado del orgullo. Dios detesta este pecado por encima de todo lo demás. En Proverbios 6, 16 al 17, los ojos que se enaltecen por el orgullo, como el primero de una lista de pecados que Dios detesta. Así lo coloca el escritor de los Proverbios. Dice el proverbio: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre e inocente. Vemos entonces lo delicado que es el orgullo y lo nefasto que es para una persona. Estamos con este tema de vidas disruptivas. Todos nosotros podemos ser protagonistas de un cambio en nuestra nación, pero es importante que consideremos con mucha seriedad estos dos aspectos. Primero, que debemos tomar conciencia que para transformar una nación es necesario que primero se dé el cambio personal de los individuos que habitan en ella. Este es el comienzo de un cambio social real y no al revés. Yo siempre pensé que el cambio de estructuras, que el cambio de sistema era el necesario para hacer que las cosas marcharan mejor en nuestro país. Así pensaba antes, hasta que conocí a Dios. Y Dios me mostró en su palabra que es al revés. Primero cambio yo y después trato de colaborar para hacer cambios en la sociedad. Segundo, es que debemos adoptar una nueva forma de pensar. Sí, porque la manera de pensar sin Dios es muy diferente a cuando ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Se lo digo por experiencia propia. Una vez que yo recibí al Señor,
mi esquema mental cambió en todos los ámbitos de mi vida. Ese cambio personal solo es posible cuando la persona confía en Cristo, tal como les dije antes. Todo aquel que confía en Cristo como su único y suficiente Salvador personal tiene la oportunidad de cambiar personalmente. Esto nos lleva a que todos debemos reconocer que somos pecadores y que esa condición de pecado nos mantiene separados de Dios. Porque esa es la realidad. Dios es un Dios santo, es puro, y el pecador no puede estar delante de Dios. Así lo dice su palabra en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por otra parte, es necesario entender que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios para que seamos aceptados como hijos suyos. ¿Y sabe por qué? Porque si eso no ocurre en nuestras vidas, seguimos viviendo en esa vida de pecado, haciendo lo que mejor nos parece, lo que bien nos parece. Entonces, por eso cometemos tantas cosas que destruyen nuestra vida y la vida de los que están alrededor nuestro. En Juan 1, 8 al 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La verdad es que la Biblia establece que todos somos pecadores. No hay uno, ni siquiera uno, que nunca peque. El arrepentimiento genuino hará que clamemos a Dios en oración por nuestra salvación, entendiendo que la salvación es por gracia, no por obras, que es un regalo de Dios. Así lo dice en Efesios 2, 8, 9. No por obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y que lo hemos hecho de corazón, habremos nacido de nuevo. Y por supuesto, se producirá ese cambio personal del que les estoy hablando. Y solo así va a ser posible que nosotros podamos obedecer los principios bíblicos. Y entonces a estar preparados para ser agentes de cambio en esta sociedad, en nuestra nación. Y lo más importante, si nos tocara dejar esta tierra, tener la seguridad de que vamos a una morada celestial, a vivir una eternidad con Cristo en el cielo. Así lo dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dos cosas importantes que debemos considerar con mucha seriedad, como lo dije antes. Que debemos tomar conciencia que para transformar esta sociedad o esta nación, primero tenemos que cambiar nosotros. Y dos, que debemos adoptar una nueva forma de pensar. Yo me pregunto, ¿por qué a las personas se les hace tan difícil cambiar sus creencias? Muchos creen en una cosa, otros en otra, y en lo que menos creen es en nuestro Señor Jesucristo y la obra que hizo en la cruz por usted y por mí. Les comento esto. Según la ciencia, nuestro cerebro tiene 86,000 millones de células y sin duda alguna es el cerebro el que controla nuestro cuerpo. Dicho eso, en Romanos 12, 1 y 2 encontramos que el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la aplicación práctica de este pasaje? Primero, Pablo nos exhorta a asumir un compromiso integral con Dios, ya que cuando habla aquí del cuerpo, habla de la persona entera y obviamente está incluyendo nuestra mente. Se trata entonces de entregarnos a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Como dice el versículo, como sacrificio vivo a Dios. Esta es la forma lógica del estilo de vida de un creyente. Y todo porque hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. El compromiso nuestro para con Dios implica que no nos conformemos a este siglo, o sea, al mundo que está allá afuera, a nuestro derredor. Dice que seamos transformados, que seamos renovados en nuestro entendimiento, es decir, en nuestra mente, y que tengamos la capacidad de discernir cuál es la voluntad de Dios. En este pasaje se nos anima a cambiar de estilo de vida, que solo será posible si adoptamos una nueva forma de pensar. Este cambio en la forma de pensar es una parte fundamental en la vida de todo cristiano. Fíjense que el término griego metanoia, que las versiones bíblicas traducen como arrepentimiento, significa literalmente cambio de mente. ¿Se acuerdan que les dije que era necesario arrepentirnos de nuestros pecados? Pues arrepentirse es cambiar de manera de pensar. Porque antes pecaba, ahora ya no peco. No, al menos como lo hacía antes. Así que hacerse cristiano implica en primer lugar cambiar en la forma de pensar. Ahora cuando yo sienta la inclinación a pecar, como ya mi mente ha sido renovada, el Espíritu Santo me lo va a hacer saber y me va a decir no lo hagas. Y si lo hago, pues ahí tengo al Señor Jesús, que es mi abogado. Y dice su palabra que si yo le confieso mis pecados, Él me perdona. ¿Cómo es que aprendemos a pensar en forma bíblica? ¿Cómo cambiar nuestra forma de pensar? ¿Cómo dejar atrás los esquemas, los moldes del mundo que nos rodea? La realidad es que muchos cristianos han cambiado en algunos aspectos de su vida. Dejaron de cometer muchos pecados, pero no ha habido un cambio radical en su manera de pensar. Aún mantienen muchos hábitos mentales que les impide cambiar su estilo de vida. Y ahí me incluyo yo también. La fe que profesan se limita a asistir con regularidad a una reunión de iglesia cada fin de semana, pero no invierten tiempo en orar y leen muy poco la palabra de Dios. No han desarrollado un verdadero compromiso con esa fe en nuestro Señor Jesucristo. La verdad, hermanos, amigos, es que estamos en una época en que la vida de las personas se caracteriza por una vida vacía, que gira alrededor del placer y de los bienes de consumo, sin valores, sin sentido, sin norte, sin propósito. Y tenemos que estar claros que solo la fe en Cristo nos puede dar la nueva forma de pensar, que nos lleva a una vida transformada y así poder vivir vidas disruptivas, es decir, vidas con valores bíblicos. Recordemos que la Biblia dice que la fe viene por el oír y se hace efectiva al hablar. Cuando somos hombres y mujeres de fe, cuidamos lo que escuchamos y lo que hablamos. Recordemos, por otra parte, hermanos, que la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Es decir, que la fe sirve para vivir, para salir adelante día a día. Así que debemos alimentarnos de esa palabra de fe que nos hará crecer. Nuestra fe se alimenta de aquello en lo que ponemos atención.
Y solo cuando realmente estamos enfocados en el Señor es que nos fortalecemos y nuestros sentidos se abren a lo bueno. Recordemos que la Biblia dice que todo tiene un propósito en nuestra vida, incluso en medio de la peor adversidad que estemos viviendo. Cuando tenemos fe, amigos, hermanos, todo suma. Pero cuando no la tenemos, incluso lo que creemos tener, lo podemos perder sin darnos cuenta. Aunque a muchos les cueste creer, todo depende de nuestra fe en Cristo. Hoy mismo puedes decidir si quieres ser parte de ese grupo de personas que viven vidas disruptivas, que han decidido hacer un cambio radical en su vida y vivir obedeciendo los principios de Dios. Si ya eres cristiano y aprendes a entender la palabra de Dios como promesa de bendición, seguramente la vas a recibir. Pero debes pedirle a Dios discernimiento, sabiduría. Tienes que doblar rodillas. Tienes que pensar que tú vives por fe y no por vista. El Señor Jesucristo es el ejemplo más elocuente de una vida disruptiva. Él fue capaz de dar su vida por ti y por mí, morir en una cruz por todos nosotros, por nuestros pecados, mostrando así todo el amor que nos tiene. Sí, es el mayor ejemplo de una vida disruptiva. Fue capaz de cambiar o de partir la historia en dos, un antes de Cristo y un después de Cristo. Solo Él en la historia de la humanidad ha podido hacer eso. Actualmente y a través de la historia hemos visto otros ejemplos de hombres con carácter disruptivo, que fueron protagonistas de cosas buenas, pero también vimos o entendemos que hay algunos que hicieron muchas cosas malas, pero no tenían a Dios en su vida, no tenían a Cristo en su vida. Y esa es la diferencia. Tú y yo podemos tener vidas disruptivas, viviendo con valores bíblicos y ser protagonistas en esta sociedad, en esta nación, para que nuestro país sea diferente. Si todavía no has confiado en Cristo como tu Salvador, te invito a hacer esta oración. Te aseguro que tu vida no volverá a ser la misma. Esto es para aquellos que aún no han confiado a Cristo como su Salvador. Ore conmigo. Señor, te agradezco que me das la oportunidad de venir a ti en oración para pedirte que perdones todos mis pecados. Te agradezco, Señor, que me das el don de la fe, Dios, y que por tu gracia, Dios, puedo alcanzar la salvación. Señor, en este momento te abro mi vida para que me salves, Dios. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme decirle que si usted hizo esta oración de manera sincera y Dios le ha dado la salvación, le ha dado la vida eterna. Buenas tardes.
Gracias por habernos acompañado en una reunión más de la Iglesia Gran Comisión de Valle de Ángeles. En línea, queremos invitarle para que no se pierda ninguno de nuestros eventos y diferentes recursos que tenemos presencialmente y en línea durante cada semana. Por ejemplo, los grupos de crecimiento siempre son una buena oportunidad para crecer espiritualmente. Si usted no está en un grupo de crecimiento, pregúntenos y con gusto le vamos a dar información. Los grupos de crecimiento se reúnen presencialmente y en línea, así que usted puede escoger cuál es la mejor opción en estos tiempos especiales que estamos pasando. Queremos animarle también para que si usted quiere darle al Señor de lo mucho que le da, ya sea diezmando, ofrendando, pues puede hacerlo en nuestras reuniones presenciales, pues ahí y por otra parte en línea también puede hacerlo por medio de la banca digital. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber apartado este tiempo, esperamos que pase una excelente semana.